a todas y a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Fernando Goldbaum, doctor en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET, se especializó en inmunología estructural e ingeniería de anticuerpos en Estados Unidos. Fue profesor en la Universidad de Quilmes y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y director de la Fundación Instituto Leluar, donde actualmente dirige el Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular. También desempeña el cargo de director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Universidad Nacional de San Martín y es cofundador y director científico de Immunova. Publicó más de 135 trabajos en revistas internacionales, ha dirigido 16 tesis doctorales y ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos el premio CONEX 2013 a las 100 personalidades más destacadas de la última década en ciencia y tecnología en la Argentina. A continuación nos presenta su seminario titulado Suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2, desarrollo y evaluación clínica de su seguridad y eficacia. Muchas gracias, doctor, y adelante. Muchas gracias, Maricel, por la presentación. Y bueno, más allá de lo formal, veo muchas caras conocidas, de gente que conozco de hace muchos años, y que me conocen de mis orígenes desde cuando eras un inmunólogo o protoinmunólogo, así que es un placer estar aquí hablando con ustedes. Les voy a dar un raconto de este último año y medio de trabajo, que tiene que ver con el título de esta charla. Solamente contarles muy brevemente que Immunova, como recién explicó Maricel, es una startup, una empresa que nació del mundo científico por desarrollos que se realizaron básicamente en el Instituto Leluar, y nuestro trabajo está centrado en el área de ingeniería de proteínas y de anticuerpos, y actualmente estamos ubicados en este edificio muy bonito en la Fundación Argentina de Nanotecnología, en el campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín. Somos aproximadamente, en estos momentos, hemos crecido mucho este último año y medio, más de 25 personas, y trabajamos en el desarrollo de productos biotecnológicos para uso en salud humana. Nuestra principal plataforma es una plataforma que se llama BLS, que ahora se las voy a mencionar muy brevemente, y también trabajamos en el desarrollo de nuevos inmunógenos y sueros terapéuticos. Al momento del comienzo de la pandemia, Immunova estaba prácticamente concentrado en el desarrollo de un producto terapéutico para otra enfermedad, que se llama síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad producida por contaminaciones alimentarias, por una bacteria que se llama Escherichia coli, productora de la toxina Shiga, y la toxina Shiga es un agente central en la producción del síndrome que llega a esta enfermedad. Y lo que hicimos por muchos años en Immunova, en un trabajo colaborativo con la doctora Marina Palermo de la Academia Nacional de Medicina, es desarrollar nuevos inmunógenos donde utilizamos una plataforma, que es esta plataforma BLS, que es una proteína decamérica que venimos estudiando hace muchos años, para presentar a estos pentámeros que se ven aquí de otro color, que es la subunidad B de la toxina Shiga. Y básicamente lo que nosotros aprendimos a lo largo de los años es a presentar en forma adecuada al sistema inmune a esta subunidad B de la toxina para producir anticuerpos neutralizantes, y de diversas estrategias que pensamos que podían servir para desarrollar un agente terapéutico. Por una historia larga terminamos convenciéndonos que la mejor manera de hacerlo era a través de un suero hiperinmune, que se basa en la inmunización de animales, en este caso de caballos, después en un procesamiento biotecnológico que lo que hace es generar fragmentos de anticuerpos, que ahora se los voy a presentar brevemente, y a lo largo de varios años, entre el año 2014, 2015 y el 2017, 2018, desarrollamos un primer producto terapéutico que es una inmunización pasiva, son fragmentos de anticuerpo con una
muy alta capacidad neutralizante contra 8 diferentes variantes de la toxina Giga, porque la toxina Giga en realidad no es una toxina, sino que es una familia con 10 o más integrantes de toxinas diferentes, con bastante polimorfismo en secuencia aminoácidica, y una de las características de este medicamento que nosotros produjimos es que neutraliza a las 8 variantes que realmente tienen impacto clínico. En el año 2018 hicimos en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en voluntarios sanos, un ensayo de fase 1 de este medicamento, y en el año 2019, entre octubre del 2019 y febrero o marzo de 2020, estábamos lanzando en 10 a 12 centros nuestro ensayo clínico para probar la eficacia de este inmunosuero para prevenir el desarrollo de síndrome urémico lítico. Como cosa saliente, como el síndrome urémico hemolítico, yo no me voy a detener, obviamente, porque no es el tema de esta charla. Es una enfermedad de presencia mundial, pero endémica y con mucho impacto en la Argentina. Nosotros desarrollamos nuestro medicamento con la idea de poder utilizarlo a escala mundial, y para eso lo que hicimos fue, desde el principio, en todos los ensayos preclínicos y clínicos, fuimos interactuando con agencias regulatorias de Europa, que es la EMA, y con la agencia regulatoria de los Estados Unidos, que es la FDA, y ambas entidades nos otorgaron una distinción que se llama, esta es la sigla en inglés, Orphan Drug Designation, y el Rare Pediatric Disease Designation, que son avales muy fuertes para el camino regulatorio y que permiten avanzar más rápido en el plano clínico. Y se los cuento esto para contarles que cuando surgió la pandemia en el mundo, veníamos con el equipo de Immunnova, venía con una experiencia muy interesante, tanto en aspectos regulatorios como clínicos, que nos obligaron a elevar la calidad de todos nuestros estándares de trabajo, tanto clínicos, regulatorios, productivos, etc. Y bueno, como ustedes saben, en febrero o marzo nuestro ensayo clínico se vio suspendido. No sabemos todavía hasta cuándo, obviamente, porque se dejó de hacer ensayos clínicos que no tuvieran que ver con COVID en todos los hospitales y sanatorios de la República Argentina, así como ocurrió en el mundo. Y nosotros rápidamente pensamos que la inmunoterapia pasiva, como nosotros la habíamos concebido para el síndrome urémico hemolítico, podría tener algún tipo de rol en esta pandemia de COVID, y lo que hicimos fue reaccionar rápidamente y utilizar como inmunógeno, en este caso, esto que ustedes ven acá como en violeta o púrpura, que es el dominio RBD. Este es el trímero de la proteína Spike, que todos hoy conocemos muy bien, en su interacción con el receptor celular, la proteína AC2 humana. Y este es el dominio, la sigla de RBD viene de Receptor Binding Domain, es el dominio que se une al receptor y dispara la fusión de las membranas, lo que le permite al virus entrar en las células y activar su replicación viral. Muy rápidamente, en marzo, abril, produjimos esta proteína RBD en forma recombinante en células humanas, en células HEC, y empezamos un plan de inmunización. Ya para marzo o abril del año pasado se sabía que la mayoría de los anticuerpos neutralizantes contra el virus estaban dirigidos contra este dominio, con lo cual nos lanzamos con la idea de producir un suero utilizando como inmunógeno el dominio RBD. Para aquellos inmunólogos que son muchos aquí, este es el plan de inmunización. Utilizamos 4 inmunizaciones, las 3 primeras con 1 miligramo de esta proteína emulsionada en ayudante de Freund, completo e incompleto, el esquema tradicional, y un boost final de 0,5 miligramos, y después de 28 días, estos son los días del plan de inmunización, al día 35 se tomó plasma de estos animales y se caracterizó la respuesta inmune. Como la respuesta inmune realmente fue muy, pero muy potente, similar a trabajos que ya se habían realizado en Wuhan, en China, y digamos, de otros trabajos que se venían realizando en otros lados, junto con la empresa Biol, con la que veníamos trabajando también en el
síndrome urémico hemolítico, que es una empresa que viene desarrollando sueros equinos desde hace muchos años, y en los últimos 30 años se han ayornado a las nuevas tecnologías. Desarrollamos nuestro producto, que es un concentrado de fragmentos FAB'2 de anticuerpos dirigidos contra el dominio RBD de la proteína Spike. Para muy brevemente describirles este producto, este terapéutico, es un concentrado de fragmentos FAB'2, ¿sí? Los fragmentos FAB'2 son una parte de la inmunoglobulina. La pepsina lo que corta es el dominio FC, que estaría aquí, y como características salientes, el dominio, el fragmento FAB'2 tiene dos fragmentos FAB unidos por puentes disulfuro, lo que hace que esta molécula sea bivalente, es decir, que mantenga la avidez y la potencia de un IgG, pero al carecer del dominio constante, evitaría todas las reacciones adversas que producían históricamente los sueros equinos en la década del 50 y del 60, por los cuales se los dejó de usar por las reacciones anafilácticas que producían. Estos fragmentos tienen una alta capacidad de unión, con la posibilidad de tener un excelente perfil de seguridad, lo cual permitiría ser utilizado, por ejemplo, en la etapa temprana de esta enfermedad y de otras enfermedades. El aspecto saliente es que en ensayos que realizamos junto con el laboratorio dirigido por la doctora Elsa Baumeister, del laboratorio de virosis respiratoria del Instituto Alnis Malbrán, pudimos demostrar que la capacidad neutralizante de nuestro producto era mayor a 1 en 20.000, y esto es un título muy alto, es de 100 veces mayor a lo que muestran el promedio del plasma de convalecientes, y hoy en día el promedio de las personas que están siendo vacunadas con las diferentes vacunas. Y un aspecto interesante, que aparte del tema de seguridad, que es general para cualquier producto terapéutico basado en este tipo de fragmentos de anticuerpos, es que, como se venía discutiendo, que los dominios FC podían disparar reacciones ADE, reacciones de antibody dependent enhancement, reacciones inflamatorias exacerbadas en el COVID. Digamos, este tipo también de presentación de anticuerpos podía ser beneficioso desde el punto de vista clínico. Y una característica importante de este tipo de productos es que pueden ser y han sido escalados en tiempos adecuados. Básicamente, para el mes de junio-julio presentamos todos estos resultados a ANMAT, y ANMAT nos habilitó a la realización de un ensayo clínico que se llamó de fase 2-3 adaptativo. Es un ensayo doble ciego, randomizado, donde una mitad de los pacientes, alrededor de 121 pacientes, recibieron 2 dosis de 4 miligramos kilo de nuestro medicamento. Típicamente una persona de 80 kilos recibe alrededor de 320 miligramos de este concentrado de fragmentos de inmunoglobulina, y los vuelve a recibir a las 48 horas. Y una rama, la que recibía solamente placebo, es decir, solución fisiológica. Este ensayo se realizó entre el 1 de agosto al prácticamente el 26 de octubre en casi 20 centros, tanto públicos, hospitales públicos o privados, o clínicas o sanatorios, mayoritariamente en la zona del AMBA, que era donde había mayor número de casos para esa época en la República Argentina, pero también en un hospital en Tucumán y otro en Neuquén. La base de datos, después de haber tratado a los pacientes, se cerró a fines de noviembre, y pudimos empezar a analizar los resultados que fueron presentados a la Agencia Regulatoria Argentina, ANMAT, y que fueron publicados en una revista que fue la revista eClinical Medicine, que es un journal de acceso libre relativamente nuevo, no tiene más de 1 año y medio, especializado en este tipo de ensayos clínicos de la editorial de Lancet. ¿Sí? Fuimos alrededor de 35 investigadores principales y más de 180 colaboradores en la lista suplementaria, lo que habla de
el esfuerzo de hacer ensayos clínicos multicéntricos, randomizados y doble ciegos, y también en tiempo récord como requería la pandemia. Básicamente, para hacerles un resumen muy rápido, en nuestro ensayo clínico no se cumplió el endpoint primario, que era la mejora en dos puntos de la escala de la OMS, que para que ustedes se ubiquen va desde 1, una persona normal, a 8, que es una persona que fallece por COVID. Esta mejora de 2 puntos al día 28 no cumplió el endpoint estadístico, pero sí se cumplieron varios de los endpoints secundarios e importantes. Por ejemplo, el tiempo a la mejora clínica en por lo menos 2 categorías en la escala ordinal de la OMS que les nombraba recién, fue de 16 días en la rama placebo contra 14 días en la rama tratada, con un valor P significativo. La mejora de la cantidad de pacientes que mejoraron al día 14 fue claramente significativo, y esta evolución mejor se dio también el día 7, al 14 y al 21. Ahora se los voy a mostrar en un gráfico. Este gráfico lo que muestra es el promedio del score en la escala de la OMS de alrededor de los 120 pacientes de cada grupo. En puntos negros es la evolución de los pacientes que recibieron placebo, y en puntos blancos la evolución de los pacientes que recibieron nuestro medicamento. Y se observa que al día, sobre todo 7, 14 y 21, cambia mucho esta diferencia significativa en la evolución clínica. El área bajo la curva fue significativamente menor en el grupo tratado con nuestro medicamento con respecto al placebo, y la media de la escala de la OMS muestra que al día 7 hay una mejora en los pacientes, que se verifica también en los días 14 y 21 con un valor P significativo. Y quizás con un N bajo, por la celeridad con la que teníamos que trabajar, y un poco también la falta de conocimiento que se tenía sobre esta enfermedad. Nosotros tratamos pacientes hospitalizados tanto moderados como severos, y la mayoría de los pacientes que evolucionaban, que tenían una evolución, una progresión negativa hacia mortalidad, ingreso a terapia intensiva o requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica, era mucho mayor en pacientes severos. Es decir, con un N muy pequeño, pero vimos una diferencia muy clara, por ejemplo, en la mortalidad. Y en la línea roja es la mortalidad en la niña placebo, y la línea celeste o turquesa es la mortalidad en los pacientes tratados. El p-value no es significativo, pero la diferencia es clara. La mortalidad en el ensayo clínico en el grupo placebo fue de 11% contra un 6,7% en los tratados, y de vuelta esta diferenciación se dio entre los días 7 a 21, es decir, es el momento donde se puede leer o ver el efecto del medicamento. Básicamente, la incidencia de la mortalidad en la población general bajo estudio disminuye aproximadamente un 40% relativo en la rama tratada con respecto a la rama placebo. Valores similares se dan, y no voy a hacer mucho detalle en esto porque si no se nos iría todo el seminario, en el ingreso a terapia intensiva y la necesidad de asistencia respiratoria mecánica, que son los otros 2 parámetros de progresión duros que se llevan toda la atención en los ensayos clínicos para ver efectos terapéuticos contra COVID. Básicamente, entonces, para resumir, hubo una mejoría, pero no significativa, de 2 puntos al día 28, sí significativa en tiempo de mejoría clínica de 16 versus 14 días, la mejoría clínica a lo largo de toda la curva, como les mostré recién, y sobre todo a los días 14 y 21, y una tendencia a disminución de la mortalidad en un 40% en la población total, y un poco mayor si se analizaban el subgrupo de pacientes severos. Y una tendencia a la disminución de la internación en terapia de un 33% y de requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en un 36%. Y el otro parámetro importante, porque cuando uno desarrolla un nuevo medicamento, lo primero que se tiene que fijar es que sea seguro, es que se mostró un muy adecuado perfil de seguridad acorde a este tipo de productos de fragmentos FA'2. Entonces, para hacerles un resumen de
la situación a la que nos enfrentamos cuando pudimos analizar los resultados del ensayo clínico, que fue para fines de noviembre del año pasado. En realidad nos enfrentamos a una difícil encrucijada. Habíamos realizado un ensayo clínico aleatorizado que mostraba, a nuestro entender y al entender de mucha otra gente, tendencias muy claras, pero teníamos que decidir qué hacer. Una posibilidad, porque este puede haber sido catalogado como un fase 2-3 exitoso, o por algunos más críticos como un fase 2 exitoso, que quizás hubiera necesitado un fase 3 con un número mucho más alto de pacientes. Para hacerles a ustedes un ejemplo de qué hubiera significado esto, hacer un nuevo ensayo clínico aleatorizado con un número más alto de pacientes, el ensayo de Recovery, con la eficacia que tiene el sistema de salud inglés, que centraliza los ensayos clínicos en todo el ámbito público en Inglaterra, el ensayo con cócteles de anticuerpos monoclonales realizado por la empresa Regeneron con su cóctel RegenCov, comenzó en septiembre de 2020 y recién terminó en junio de 2021. Haciendo un parangón con nuestra situación, podríamos haber empezado en febrero o marzo y estaríamos terminando ahora. Probablemente podríamos haber llegado a una interesante publicación, pero con muy poca aplicación práctica dada la lógica de la pandemia, ¿no? Donde se necesitaba un medicamento a principios del 2021 y no, digamos, gracias al desarrollo de las vacunas, como estamos viendo, no hacia fines del año cuando se plantea y se está cumpliendo de que el impacto masivo de la pandemia está bajando gracias a la vacunación masiva. Y la otra posibilidad, que es la que finalmente a la que recurrimos, era pedir la aprobación de emergencia y seguir probando la efectividad de nuestro medicamento en lo que nosotros denominamos la vida real. Y nosotros pensamos que esta era la mejor chance por varias razones. Primero, porque es un medicamento con una seguridad excelente. Es decir, la seguridad es un tema importantísimo cuando uno está dando un medicamento a una enfermedad que recién se está empezando a conocer. Y la posibilidad de beneficiar a miles de pacientes y de realizar estudios observacionales, como los que estamos haciendo y les voy a contar al final, que pueden seguir agregando evidencia sin la necesidad de un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego. Y bueno, la realidad es que a fines del año pasado, ANMAT autorizó la utilización de nuestro medicamento, que empezamos a llamar Covifab, bajo condiciones especiales, para el tratamiento de pacientes con COVID-19 de enfermedad moderada y severa. Esta aprobación tiene varias condicionalidades. Primero, que es provisoria, requiere la trazabilidad, es decir, que se asiente finalmente en una base de datos todos los pacientes que reciben el tratamiento. Los pacientes firman un consentimiento informado para recibir este tratamiento, y el registro es solo por un año, y al cabo de ese año estamos obligados a presentar un informe que se llama de monitoreo de eficacia, efectividad y seguridad, donde estudiamos en los pacientes los efectos adversos y la eficacia de la evolución del tratamiento al día 21, en tiempos de estadía hospitalaria, de progresión de la enfermedad, como son estadía en terapia intensiva, necesidad de ventilación mecánica y porcentaje de mortalidad. Y otro montón de datos, tanto bioquímicos como clínicos, de evolución de la enfermedad. Y eso es lo que hicimos. Ya en un trabajo conjunto, Immunova es una empresa de investigación y desarrollo, y no es una empresa farmacéutica, para poder desarrollar este estudio de farmacovigilancia y a la vez distribuir el medicamento a todo el país. Nos aliamos, nos juntamos con una empresa farmacéutica grande, nacional, como es ELEA, y juntos pudimos más o menos para principios de febrero empezar a distribuir este medicamento en todo el país. Y lo que les voy a contar ahora es un resumen de lo que observamos con pacientes tratados desde fines de enero o principios de febrero hasta el día de hoy, donde este medicamento se ha utilizado en 17 provincias a lo largo y a lo ancho de todo el país, en 221 instituciones de salud, la mayoría de ellas públicas, pero también en muchas instituciones privadas.
al día de hoy tenemos registrados en nuestra base de datos casi 9.500 pacientes moderados y severos que han recibido nuestro medicamento, pero para darles una idea, en la provincia de Buenos Aires, que es donde figura acá el uso más importante, en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, hay registrados alrededor de unos 2.700 pacientes, pero sabemos que han recibido el medicamento más de 4.000. En Corrientes hay registrado alrededor de 1.000, 1.100, pero hay más de 3.000 pacientes que lo han recibido. Lo mismo pasa en Formosa, hay alrededor de 3.000 pacientes que lo han recibido y hay solo 800 o 900 registrados. En Córdoba hay alrededor de 700 registrados y por las mismas estadísticas del Ministerio de Salud de Córdoba, sabemos que son más de 3.500 los pacientes que han recibido el medicamento, con lo cual nosotros decimos que nuestro medicamento ha sido utilizado entre 20 y 25.000 pacientes. Lo que sucede en la vida real es que llenar la base de datos lleva mucho tiempo, y sobre todo tuvimos una demora muy importante durante los meses de junio, julio y agosto, a principios de agosto, donde fue el pico de lo que se conoce en la Argentina como la segunda ola, donde el sistema estaba muy saturado y no todos los pacientes se han registrado. Pero para que tengan una idea de la proporción, esta es la base de datos, a nuestro entender y el entender de mucha otra gente, de farmacovigilancia de un producto más grande que haya existido en la Argentina. Es un número enorme de pacientes para una base de datos de seguimiento de un fármaco. La característica de la población tratada ha sido relativamente similar a la que habíamos observado y publicado del ensayo clínico. La edad media es alrededor de 52 años. El índice de masa corporal, por su sigla en inglés, Body Mass Index, indica que la mayoría de los pacientes tratados son pacientes obesos. ¿Sí? Ustedes saben que un paciente obeso se lo considera cuando tiene un índice de masa corporal mayor de 30, que está marcado por esta línea roja. Entre 27 y 30 estamos muchos que tenemos sobrepeso, pero de 30 para arriba están marcados los pacientes obesos, es decir, una proporción importante de obesidad. Y estos son los días desde la fecha de inicio de síntomas, esto significa la sigla FIS, fecha de inicio de síntomas, que recibieron el medicamento los pacientes. En general, el promedio fue entre 6 y 7 días, similar a lo que ocurrió en el ensayo clínico y acorde a lo que marcaban las guías del Ministerio de Salud de la Nación, porque nosotros en nuestro ensayo clínico habíamos incluido pacientes de hasta 10 días de la fecha de inicio de síntomas, lo cual tenía una lógica si uno piensa que este es un medicamento dirigido a eliminar o a reducir la replicación de la etapa virémica, que es la etapa que se produce durante los primeros días de la infección. Aunque al final de la charla voy a volver un poquito a este tema. La primera cosa que le quería contar, que es muy importante, como les dije antes, es la seguridad. Y acá ya tenemos, ustedes imagínense que en el ensayo clínico analizamos la seguridad en 120 pacientes. Acá estamos analizando, este es un reporte intermedio de hace un mes, estamos analizando la seguridad en 7.600 pacientes. Es decir, el N es mucho más grande, con lo cual la presencia de eventos relacionados uno la puede ver con mucha más claridad. Y ustedes fíjense que la escala esta que va acá es de número de manifestaciones, está entre de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Es decir, estos son los eventos relacionados, como por ejemplo pirexia, reacción cutánea, prurito, hipertensión, eritema, hipersensibilidad, erupción, cefalea, etc. Es un N muy, pero muy bajo. Fíjense que el total es menor, es alrededor del 1%, es decir, alrededor de 70 eventos relacionados en 7.600 pacientes. Esto hace que termina de demostrar que la seguridad de este tipo de medicamentos es realmente muy, pero muy alta. Y bueno, siendo las inmunoglobulinas de origen equino la principal preocupación, el principal concern desde el punto de vista de la seguridad, es, como ustedes saben, las reacciones anafilácticas, como aquellas que producían cuando se utilizaban los sueros equinos sin tratar previamente con las IgG enteras. Y en 7.600 pacientes hemos tenido
6 reacciones anafilácticas, es decir, una frecuencia de 1 en 1300, una frecuencia muy, pero muy baja, y en todos los casos no debió interrumpirse el tratamiento, es decir, se pudieron dar las 2 dosis, porque esta reacción se dio ante el tratamiento farmacológico común para reacciones anafilácticas. Es decir, que fueron muy, pero muy pocas reacciones y han sido muy leves. Este es podemos ahora concluir, después del tratamiento de tantos pacientes, que es un tratamiento realmente muy, pero muy seguro. Y vayamos entonces ahora a cómo vamos midiendo la efectividad de este medicamento. Este es una cohorte de pacientes cerrado luego de 21 días de 5.700 pacientes. Es una cohorte, digamos, hecha hace un mes, mes y medio, porque uno tiene que tener no solo llenada la base de datos, sino que tiene que estar completo y tienen que haber transcurrido los 21 días desde que el paciente o la paciente recibió el medicamento. Y en este caso, de estos 5.722 pacientes, la enorme mayoría, el 86% de los pacientes, son pacientes severos. En el ensayo clínico, yo les había dicho, el 60% de los pacientes eran moderados y solo un 40% de los pacientes eran severos. Las guías del Ministerio de Salud de la Nación, que salieron publicadas en enero, el 22 de enero de este año, decían que este medicamento debía ser utilizado en pacientes severos. Y por esta razón, prácticamente todos los pacientes, más del 85% de los pacientes tratados son pacientes severos. Entonces, los parámetros que vamos a ver ahora tienen que ser contextualizados en el entorno de una mayoría de pacientes severos. Y veamos, por ejemplo, el ingreso a terapia intensiva. De estos 5.700 y pico de pacientes tratados, más del 85% evitó la necesidad de entrar en terapia intensiva y solo un 14,4% entró en terapia intensiva. Y cuando uno analiza en la bibliografía qué pasa con el ingreso a terapia intensiva en pacientes severos, tanto en trabajos publicados en Argentina, como trabajos publicados en Brasil, en México, como trabajos de Inglaterra, trabajos de Estados Unidos, la proporción anda en el orden del 24 al 32%. Es decir, que es un número llamativamente bajo y que nos alienta a pensar que tiene una proporción de disminución del ingreso a terapia similar a la observada en un N mucho más bajo, con una tendencia en el ensayo clínico hecho el año pasado. Lo mismo sucede con con la necesidad de la ventilación mecánica. Solamente un 13% de los pacientes necesitó el uso de ventilador, cuando en pacientes severos esta proporción va de un 20 a un 28%. Y por último, el parámetro quizás más objetivo y más duro, que es la mortalidad. Cuando uno analiza en pacientes severos, tanto estudios en Inglaterra, en Estados Unidos y en la región, como les dije antes, la mortalidad de pacientes severos se encuentra entre el 24 al 30%. La mortalidad observada en estos 5.722 pacientes fue del 13%, de vuelta marcando que la tendencia observada en ensayos clínicos estaría cumpliendo en el uso masivo. Un caso muy particular que nosotros estamos estudiando con muchísimo detenimiento es el de la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes se hizo algo muy particular, que es que para el mes de julio del año 2020, es decir, el año pasado, se reformó y se reacondicionó un edificio público muy grande que había en Corrientes, que estaba aparentemente en desuso, y se lo armó como un hospital de campaña. Se llama Hospital de Campaña de Corrientes, que tiene 1.000 camas, 700 camas comunes y 300 camas de terapia. Realmente es enorme. Y tuvo la particularidad de que en ese hospital de campaña se alojaron prácticamente todos los casos complicados de COVID, tanto del ámbito público como del ámbito privado de la provincia. Es decir, la provincia lo que hizo es armar una red de derivaciones de manera tal de que después del diagnóstico rápido y el uso prácticamente generalizado de la tomografía computada para ver imágenes de complicación pulmonar en los pacientes de casi todas las ciudades de la provincia de Corrientes iban siendo derivadas a este hospital que se llama Hospital de Campaña. Y en este hospital se utilizó en forma masiva nuestro medicamento,
ya hay más de 3.000 o más de 3.500 pacientes tratados, pero en una fotografía que hicimos en los primeros meses, lo que vemos acá en barras negras es el número de pacientes internados. Por ejemplo, en octubre del 2020 había 345 pacientes internados, en noviembre 542, en diciembre 548, y esto que vemos en columnas grises es el porcentaje de mortalidad en cada mes de los pacientes internados. ¿Cuántos de los pacientes internados iban falleciendo en cada mes? Y a fines de enero, el 27 de enero, entre el 27 y el 31 de enero, nuestro medicamento fue utilizado en 34 pacientes. En todo el mes de febrero fue utilizado en 171 de los 419 pacientes, y esto es porque en este hospital, como en cualquier otro lado, había pacientes moderados, y nuestro medicamento se concentró en pacientes severos, a criterio de los médicos del hospital. Y por ejemplo, en marzo había 600 pacientes, de los cuales un tercio, un poco más de ellos, un tercio recibieron nuestro medicamento. Y fíjense cómo bajó en estos meses la mortalidad, y los médicos del hospital, obviamente, siempre un cambio puede ser obviamente multicausal, pero lo atribuyen en gran parte al uso de este medicamento. Obviamente, para poder analizar esto en más detalle, venimos trabajando hace varios meses, y lo que estamos haciendo es un estudio que se llama Estudio de Cohortes Retrospectivas. Es un estudio observacional, porque obviamente acá no hay reclutamiento, ni hay doble ciego, ni randomización. Pero lo que hicimos es analizar, y estamos terminando de hacer, es analizar 400 pacientes severos tratados con nuestro medicamento desde principios de febrero hasta mediados de abril, y lo comparamos con 400 controles históricos, que son pacientes tratados con el estándar de tratamiento en ese hospital entre los meses de diciembre y enero, previos al comienzo del uso de nuestro medicamento. Esta es la mejor forma que encontramos de tratar de medir efectividad utilizando el método científico. Y el endpoint primario de este estudio es la mortalidad, y como endpoint secundarios, el ingreso a terapia y el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. No tenemos los resultados finales, solo les puedo decir que los resultados son buenos y acordes a lo que veníamos observando, pero estamos todavía terminando de analizar y cerrando la base de datos para poder terminar con el estudio, y calculamos que en los próximos días, las próximas semanas, para ser un poquito más cauto, vamos a tener el resultado definitivo, pero tenemos muchísimas esperanzas de que van a demostrar con el método científico lo que yo les venía mostrando de tendencias en el programa de farmacovigilancia que les estuve describiendo recién. Y solamente para finalizar, un poco de contexto. Este es un estudio que para mí es muy revelador de lo que está pasando con las inmunoterapias pasivas, y por qué las inmunoterapias pasivas pueden tener algún tipo de efecto como en alguna parte de los pacientes. Una de las cosas que aprendimos con esta enfermedad, que es una enfermedad muy polimórfica, muy compleja, ¿no? Es como si fueran varias enfermedades diferentes. Y este estudio fue un estudio que salió publicado hace un par de meses en la revista Nature Medicine, y fue hecho por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Y lo que ellos miraron fue la aparición de anticuerpos, en este caso de IgG, contra la proteína RBD, contra el dominio RBD de la proteína Spike, y hicieron como dos grupos de pacientes. Estos son un grupo de pacientes que a ellos los llaman severos recuperados, es decir, pacientes severos. De vuelta, para contextualizar, un paciente severo es un paciente que tiene neumonía bilateral mayor al 50% y que ya requiere un tipo de asistencia respiratoria mecánica que no necesita estar en terapia intensiva ni la respiración ventilada. Generalmente son cánulas o máscaras, bueno, todas las cosas que fuimos aprendiendo durante este año y medio. Este tipo de pacientes desarrolla, fíjense la escala de tiempo, antes del día 10, anticuerpos anti-RBD, que para estos investigadores es muy importante porque correlaciona muy claramente con la capacidad neutralizante, es decir, con la aparición de anticuerpos neutralizantes. Desarrollan rápidamente anticuerpos anti-RBD y generalmente evolucionan bien.
Pero cuando ellos toman un subset de estos pacientes severos, que son los que fallecieron, lo que observan es algo muy, pero muy claro, que es que estos pacientes terminan desarrollando algún tipo de respuesta anti-RBD y de anticuerpos neutralizantes, pero la desarrollan tarde. Fíjense que para llegar a un valor de corte o de densidad óptica en este ELISA equivalente, recién tienen anticuerpos en una tasa importante para el día 25. Es decir, que habría como un subset de pacientes que tardan en desarrollar sus anticuerpos propios, y eso, los autores de este trabajo postulan que hay una correlación entre la mortalidad, entre el COVID fatal y la aparición tardía de anticuerpos neutralizantes. Es decir, que no solo es importante que los pacientes desarrollen sus propios anticuerpos, sino que estos anticuerpos tienen que estar en el momento oportuno. Porque si no están para este momento, lo que puede estar pasando en estos pacientes es que no hay ningún tipo de freno a la replicación viral, y no solo es importante la etapa inflamatoria posterior, como ha sido claramente descrito, sino que es importante también que se frene en algún momento la replicación viral. Y es importante que entonces, en este tipo de pacientes, la aplicación de la inmunoterapia pasiva podría ser también útil, no solo hasta el día 10, sino por ahí hasta el día 15, como tenemos muchos reportes casuales en el uso de nuestro medicamento. Ha sido una constante durante la consulta de muchos médicos en muchas provincias y en muchos sanatorios, si se le podía dar nuestro medicamento a pacientes que ya habían pasado el día 10. Y nuestra respuesta era siempre la misma, que dependía del criterio clínico, pero que obviamente, habiendo visto estos resultados, está claro que puede haber un subset importante de pacientes. Es un grupo minoritario pero importante que podría beneficiarse de una inmunoterapia pasiva cuando todavía no ha desarrollado sus propios anticuerpos. Y muy recientemente, este es un paper que ha salido ahora publicado en Clinical Medicine, es el estudio del cóctel de monoclonales que se denomina como REGEN-COV, que está constituido por 2 anticuerpos monoclonales, y acá pudieron hacer un estudio, como yo les decía antes, utilizando la potencia del sistema recovery inglés, con un número muy, pero muy alto de pacientes. Estamos hablando de 4.000 pacientes en todo el estudio. Y fíjense lo que pasa con la mortalidad. Lo que hacen estos investigadores es darle este medicamento a la mayoría de pacientes que son severos, pero dividen a los pacientes en pacientes que eran cero negativos al momento de recibir el medicamento, de aquellos pacientes que eran cero positivos. Volviendo a lo anterior, es como si yo le diera el medicamento a los pacientes que todavía no han desarrollado anticuerpos para el día 8 o 10, y se lo daría a los que ya habían desarrollado anticuerpos. Y lo que observan es lo siguiente: en los pacientes que ya habían desarrollado sus propios anticuerpos entre el día 7 y el 14, fíjense que el cóctel de monoclonales de Regeneron prácticamente no tiene ningún efecto clínico. La mortalidad entre los pacientes que recibieron el cóctel de monoclonales y los pacientes que recibieron el tratamiento convencional es prácticamente la misma. Este es un ensayo de mucha potencia porque estamos hablando de alrededor de entre 2.000 y 3.000 pacientes. Pero fíjense qué pasa con los pacientes que eran cero negativos al momento de recibir el medicamento. Y son cero negativos en esta ventana que yo les mencionaba antes, ¿no? Entre los 7 y los 14 días. Acá lo que observaron es una disminución del 6%, es decir, de cada 100 pacientes tratados se evitaba la muerte de 6 pacientes con este cóctel de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el dominio RBD de la proteína Spike en los pacientes que eran cero negativos. Es decir, que aquellos pacientes que más se benefician de la inmunoterapia pasiva con anticuerpos son los pacientes que no han desarrollado su propia respuesta a anticuerpos. Y esto nos hizo acordar, esta es una figura suplementaria de nuestro paper, también publicado en esta revista, donde cuando analizamos a los pacientes que eran negativos al tiempo de recibir nuestro medicamento, se ve que la evolución es mucho mejor. De vuelta, esta es la evolución de los pacientes en puntos llenos que recibieron el placebo, y esta es la evolución de los pacientes que recibieron nuestro medicamento.
En cambio, cuando analizamos los que ya eran positivos al momento de recibir nuestro medicamento, se observa que no hay diferencias clínicas entre los dos grupos. Es decir, que de alguna manera esto estaría indicando que nuestros fragmentos de anticuerpos estarían también actuando sobre aquellos pacientes seronegativos, y nosotros estamos como en un escenario similar. Si bien todavía no podemos mostrar los resultados de este observacional, estamos hablando de esa misma tendencia, ¿sí? Que se evitarían muertes en un porcentaje, obviamente no masivo, pero importante, que nos estaría indicando que estaríamos dándole anticuerpos en el momento oportuno a aquellos pacientes que están en un estadio severo o grave y que no han podido desarrollar sus propios anticuerpos. Y solamente para terminar, unas pocas palabras sobre las variantes de interés o las variantes de preocupación. Como ustedes saben, el virus SARS-CoV-2 es un virus ARNA que tiene una capacidad de mutar, y han surgido múltiples variantes a lo largo de este año y medio. Nosotros, para más o menos abril, mayo de este año, pudimos hacer ensayos de seroneutralización in vitro en las universidades de Córdoba y también en la Universidad de Río de Janeiro contra la cepa Manaos, y los títulos, como ustedes ven acá, comparados contra la cepa Wuhan o la cepa pandémica que circuló después de la cepa Wuhan, que tenía una sola mutación de una aspartico por glicina. Los títulos son muy similares, uno en 20.000 contra ambas cepas. Esto nosotros lo sabíamos de antemano, o lo presumíamos de antemano, en realidad no lo sabíamos, que era que el uso de anticuerpos policlonales tenía la ventaja de ser múltiples clones reconociendo diferentes epitopes. Era muy difícil que mutaciones puntuales lograran un escape y una disminución importante de la potencia neutralizante de un anticuerpo policlonal. Pero bueno, lo pudimos demostrar en forma experimental. Lo mismo sucedió en ensayos con partículas pseudovirales realizadas por el laboratorio del Dr. Diego Álvarez en la Universidad de San Martín, donde mostraron similar potencia neutralizante de nuestros fragmentos de anticuerpos contra la cepa Wuhan y pandémica con respecto a la cepa británica. Y muy recientemente, la semana pasada, pudimos tener resultados muy claros de que nuestro medicamento tiene la misma potencia, esto de vuelta realizado en el laboratorio de Anis Malbrand, dirigido por la doctora Elsa Baumeister, donde mostraron que nuestro medicamento tiene similar potencia neutralizante contra la cepa Wuhan, contra la cepa pandémica y contra la cepa Delta, que es la variante de preocupación en este momento en la República Argentina. Como sabemos, si bien la vacunación con dos dosis está avanzando a pasos muy acelerados, se puede prever que en las próximas semanas o meses pueda haber circulación masiva comunitaria de esta nueva variante, y como todos sabemos que no todos los pacientes responden adecuadamente a las vacunas, y hay también un problema de, como se ha visto en España, ¿no?, de senescencia, ¿sí? Los pacientes de mayor edad tienen menor proporción de respuesta a las vacunas. Pensamos que este resultado es muy importante porque podría proveer al sistema de salud el uso de este medicamento para aquellos pacientes vacunados que compliquen o que tengan una evolución complicada con la variante Delta. Solo como casos anecdóticos, hemos tratado a lo largo de los meses de julio, agosto y sobre todo ahora en septiembre, a bastantes pacientes ya vacunados que igual requirieron de la asistencia terapéutica con nuestro medicamento. Y bueno, simplemente lo que les dije antes, al estar basado nuestro medicamento en una respuesta policlonal muy potente y muy variada y focalizada solo en dominio RBD, este era un resultado que se podía de alguna manera esperar. Y para terminar y pasar a charlar con ustedes, los resultados del uso actual entonces marcan una tendencia muy similar o mejor a la del ensayo clínico, siendo ahora el N 75 veces mayor, es decir, el número de pacientes en la vida real es en N mucho, mucho mayor. Para fines de agosto, perdón, esto está un poquito desactualizado, eso es lo que pensábamos hace un tiempo. Ahora creemos que para mediados de septiembre estaremos validando esta tendencia con un estudio de cohortes retrospectivos en Corrientes que les describí recién. Y bueno, y creemos que nuestro medicamento es un producto seguro que
que pueda hacer frente a los desafíos de la actual pandemia. Y que bueno, les agradezco mucho la atención y a disposición para charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor, muy interesante la charla. Ahora vamos a ir a la parte de preguntas, y para quienes aún no saben, escriban en el chat pregunta y yo les voy a ir cediendo la palabra de forma ordenada. Tenemos ya algunas preguntas. La primera la va a hacer el doctor Ariel Villordo. Bueno, Fernando, te felicito por la charla y todo el trabajo detrás de esto, y hago extensión a toda la gente, porque es un trabajo muy colectivo, evidentemente. Vos dijiste que la capacidad neutralizante del Cofibab es unas 100 veces mayor a la del suero convaleciente, La pregunta es, primero, ¿tenés alguna explicación teórica de por qué se da esta característica? Y si esta mayor capacidad neutralizante tiene su correlato clínico. ¿Me explico? Sí, sí, clarísimamente. Esas serían las dos preguntitas. Digamos, como inmunoquímico, por mi formación, es muy diferente cómo se desarrolla, cómo un mamífero, un vertebrado, un mamífero sobre todo, desarrolla una respuesta inmune contra una infección que contra una hiperinmunización. Vos tenés que ver que, o sea, 1 miligramo de dosis en un animal, en un equino, es una dosis enorme. O sea, es una cantidad muy, muy grande de proteína. 4 dosis en 28 días es una hiperinmunización realmente muy, pero muy potente. Es decir, que de esa manera la calidad y cantidad de clones que uno está activando y la producción de anticuerpos hace que realmente sea, sea muy grande. La otra razón por la cual se produce una cantidad muy grande de anticuerpos neutralizantes es la misma característica de la proteína RBD. Evidentemente es un excelente inmunógeno, producida en células eucariotas y digamos, glicosilado de igual manera de que lo que sucede en humanos durante la infección. Evidentemente es un excelente inmunógeno, y la enorme mayoría de los anticuerpos neutralizantes que produce la infección natural está dirigida contra ese dominio. Esas características hacen de que uno pueda obtener un título muy, muy grande. De todas maneras, hay que tener en cuenta que después el medicamento se da en una dosis, y esa dosis después se diluye en lo que es la volemia total del paciente, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso para tener en cuenta después la cantidad de anticuerpos neutralizantes que van a estar circulando realmente en el paciente. ¿Por qué no es igual o no es tan alta la tasa de anticuerpos neutralizantes en la infección natural? Calculo que eso tiene que ver con la inmunoregulación de la infección natural, que es muy diferente a la hiperinmunización. Seguramente muchos de los que están aquí presentes pueden explicarlo muchísimo mejor que yo, que soy un inmunólogo retirado, soy más inmunólogo molecular, pero yo creo que tiene que ver con eso. O sea, claramente el virus debe haber desarrollado algunos mecanismos para evitar que toda la respuesta sea neutralizante, porque si no haría que prácticamente el virus no pudiera replicar, digamos. Eso tiene que ver con muchos aspectos finos de cómo se da la infección natural y cómo se presenta el virus al sistema inmune. Está bien. Y el correlato clínico, es decir, si ustedes comparan todo lo que vos mostraste en estos ensayos clínicos en la vida real, digamos, porque creo que ese nombre le daría, si vos comparás estos datos que ustedes obtuvieron con el Cofibab versus el suero de convaleciente, supongo que lo supera. El plasma de convalecientes, digamos, nosotros continuamente durante el año pasado lo fuimos comparando. Como te dije antes, el título neutralizante era 100 veces mayor al promedio del plasma de convalecientes, pero el plasma de convalecientes tiene muchas otras características que lo hace complejo. Primero, no son todos los anticuerpos dirigidos solamente contra el dominio RBD, sino contra otras estructuras del virus. Segundo, tienen también el dominio FC, con lo cual podrían estar disparando otras reacciones. Tercero, el plasma de convalecientes tiene una cantidad muy importante de fibrinógeno, y el fibrinógeno puede estar actuando en forma negativa en los pacientes. Hay muchas cosas que hacen muy difícil de comparar,
hay pocos reportes donde se ha visto claramente una eficacia del plasma de convalecientes. Quienes más han trabajado, yo estoy en contacto con quienes más han trabajado con el plasma de convalecientes en Estados Unidos, como Michael Joyner y Arturo Casadeval, y podemos discutir estos temas con ellos, que para mí realmente es un lujo, y ellos piensan que la aplicación masiva del plasma de convalecientes, sobre todo en etapas tempranas, porque eso fue también una cosa que fue difícil de decidir, porque no entendíamos cómo venía la enfermedad, y todo daba a indicar que el uso de anticuerpos se tenía que restringir a la etapa más temprana, a los primeros días, y no, por ejemplo, al día 10 o 12, como se está viendo ahora, tanto con el cóctel de monoclonales como humildemente creemos que estamos demostrando nosotros. Entonces se aplicó masivamente en diferentes estadios, y esta proporción de pacientes que se beneficiaría de la inmunoterapia pasiva realmente es una proporción menor. Y es muy difícil verla si no se hacen ensayos, digamos, muy delineados para ver ese efecto, ¿sí? Entonces, yo creo que un poco pasa por ahí, digamos, la cosa. No creo que sea tanto solo el título, sino también todos estos condicionantes. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace la doctora Eloisa Arana. Hola, ¿qué tal, doctor Goldman? Muy bien, me encantó también, como Ariel, hago extensiva las felicitaciones, todo el trabajo, con la urgencia, en fin, me imagino lo que habrá sido. Una pregunta que a mí me surgió de ver las gráficas que mostró a lo último respecto de la gente que tiene la respuesta de anticuerpos retardada y la efectividad de esto justamente en esos pacientes, y por un caso cercano, que sé que esto no estuvo disponible y no escuché que tampoco ustedes lo hayan solicitado para el ensayo clínico, quizás por el bajo número de pacientes, pero creo que sería ideal para los pacientes A gamma globulinémicos, ¿no? Que se agarran COVID. Y tengo un caso cercano que le pregunté si le habían ofrecido, porque el nene tuvo, y no sé si eso está, porque me parecería medio ideal, ¿no? Para esos chicos que no sé cuántos son, la verdad, yo conozco uno, pero me parece ideal por los resultados que mostraron, ¿no? Para esos pacientes. Sí, te agradezco, Eloisa, y bueno, primero por tus palabras. Yo siempre digo, con nuestra gente con la que estamos trabajando, nos sentimos medio como veteranos de guerra, porque este año y medio ha pasado como si hubieran sido 10 años y han sido difíciles, pero bueno, estamos realmente satisfechos y contentos. Lo que vos decís es así. Estamos tratando de desarrollar con investigadores clínicos del Hospital de Clínicas un protocolo en inmunocomprometidos. Hay diferentes tipos de inmunocomprometidos, no solo el caso que vos comentás, sino también pacientes con leucemias, pacientes que, por ejemplo, están recibiendo rituximab o el análogo de rituximab, el biosimilar de rituximab, o este tipo de pacientes. Nosotros creemos que ahí hay un nicho bastante claro. Hay reportes interesantes con plasma de convalecientes, volviendo a la pregunta anterior, donde el plasma de convalecientes ha servido. Por ejemplo, yo el otro día tuve una charla con la jefa de infectología del Hospital Británico, que ellos tuvieron una visión crítica del uso de nuestro medicamento y no lo han aplicado, y tampoco usaron plasma de convalecientes, pero ella me contó que en un paciente similar al que vos decís, fue el único paciente que le dio el plasma de convalecientes, porque dijo, si no tiene anticuerpos propios hay que darles algo. La verdad que la vorágine de todo esto hizo que no nos pudiéramos focalizar durante el principio del trabajo en este tipo de pacientes, pero nosotros hoy en día lo recomendamos, los médicos que trabajan con nosotros también, y vamos a hacer lo posible si nos da el tiempo, las energías y la casuística para tratar de demostrar que esto puede servir para este tipo de pacientes. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, el doctor Feinboy. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Leo, perfecto. Hola, Fernando. Bueno, también feliz de ver que esto avanzó y que están en un buen camino. Yo tengo dos preguntas, Fernando. La primera es, yo me acuerdo haber discutido con vos el problema de momento de iniciar la vacunación, ¿no? Todavía no, en ese momento no había evidencias de consuelo de convaleciente, de necesidad de hacerlo en forma muy temprana. La pregunta ahora que vos tenés un número tan importante, ¿tienen datos de aplicaciones, si pueden discriminar entre día 10 y días más tempranos, si hay, se ve algún perfil de diferencia?
Mira, una vez, entre abril y mayo, que ya teníamos un número importante en la base de datos, medimos mortalidad en pacientes tratados entre el día 4 y 6, 6 y 10, y por arriba de 10, y no vimos ninguna correlación. La verdad que no vimos correlación. Yo creo que una de las, no digo errores, una de las, digamos, falta de informaciones que teníamos todos era que lo único que importaba era la aplicación temprana y que había que hacer un rayo. Yo creo que depende de la evolución de la infección y de la respuesta inmune en cada paciente. ¿Sí? Entonces, digamos, la respuesta concreta a tu pregunta es no vimos ninguna correlación, y leyendo la bibliografía y mirando estos casos como lo que reportó la gente de la Universidad de Yale o el estudio de Regenkov, claramente es más importante la calidad y la cinética de la respuesta inmune del propio paciente que el tiempo desde el inicio o comienzo de síntomas. Esa es mi impresión. Por ejemplo, en reportes también, reportes individuales, digamos, así anecdóticos diría, de pacientes inmunocomprometidos, y tiene que ver con lo que me preguntaba Eloísa recién. Hay pacientes que tardan 20, 25, 30 días en desarrollar el COVID florido. Y en ese tipo de pacientes, ¿cuál es el momento para darle un medicamento como una inmunoterapia pasiva? ¿Es el día 10, el día 15, el día 5? Depende mucho de esta correlación, de este equilibrio entre la virulencia y la replicación viral y la capacidad del propio paciente de desarrollar su respuesta inmune. Nosotros, la verdad que siempre fuimos, es más, para nosotros fue una sorpresa enorme ver que veíamos más efecto en pacientes severos que en moderados. Cuando leímos, cuando rompimos el ciego, la verdad que estuvimos un par de semanas bastante atribulados, porque no era nuestra hipótesis de nuestro ensayo clínico. Nosotros pensábamos que el efecto de la inmunoterapia iba a ser mucho más en moderados que en severos. Pero observamos eso. Y como te mostré recién con otros aportes bibliográficos, también otros observan eso. Con lo cual, mi respuesta es no creo que haya una correlación tan clara. La segunda pregunta es, ¿cuánto pensás vos que tiene que ver el componente o un efecto antiinflamatorio de la vacuna, del suero? Porque, ¿cuál es en qué camino están pensando en el efecto que está consiguiendo en estas formas tardías de inyección, ¿no? Mira, lo que nosotros vimos es bastante difícil, pero está también en una tabla suplementaria en nuestro paper, que no la mostré, los parámetros bioquímicos de inflamación. Si bien es una tendencia, porque la población que tuvo progresión negativa en nuestro ensayo clínico es una población relativamente minoritaria, se ve claramente un efecto antiinflamatorio. Ahora, es muy difícil discernir si el efecto antiinflamatorio es por algún tipo de regulación inmune, de complejos o lo que fuera, Claro. o es porque baja la replicación viral. Porque una limitación que tuvimos importante en nuestro estudio clínico es que nosotros empezamos a ver carga viral al día 7 después de la aplicación del medicamento, y el día 7, como la mayoría de los pacientes fueron tratados entre el día 6 o 7 de inicio de síntomas, era el día 13 o 14 de la enfermedad, entonces no pudimos hacer una correlación entre el uso de nuestro medicamento y una disminución de la carga viral, que era también lo que uno medía o intentaba medir con todas las inmunoterapias pasivas. Entonces, es muy difícil discernir para nosotros si ese efecto que vimos por ejemplo, el dímero D, troponina, PCR, LDH, digamos, todos esos marcadores donde se ve una baja utilizando nuestro medicamento, es por un efecto antiinflamatorio o por una disminución de la carga viral. ¿En neutrofilia viste algo? ¿Cómo, perdón? Con neutrofilia, ¿vieron algo con efecto sobre la... Se ve algo, pero con el resto de la población donde no hay efectos, digamos, muy difícil sacar un valor estadístico claro. Pero sí, también medimos la relación neutrófilos-linfocitos para seguirlo y, digamos, Sí. No sé, por ejemplo, yo no tuve tiempo de describirlo, pero la gente de San Antonio de Areco, el secretario de Salud, que es un investigador que también se llama, médico investigador, se llama Fabio Crudo, hizo un uso bastante importante en más de 300, 400 pacientes
hospital de día de nuestro medicamento en pacientes moderados, y uno de los parámetros para incluirlos o no en el uso del medicamento era la relación linfocitos-neutrófilos. Y vio como que eso era un marcador importante para decir cuáles se podrían beneficiar o no. Pero también el N no da como para dar una respuesta definitiva al tema. Bueno, muchas gracias, Fernando. No, a vos, Leo. Bueno, la siguiente pregunta la va a hacer la doctora Liliana Biancetti. Hola Fernando, bueno, gracias por la charla, me sumo a las felicitaciones ya expresadas por mis colegas. Lo mío es una pregunta más general. Vos mostraste un promedio de edad de los pacientes enrolados de 52 años, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes vieron que algún grupo etario respondió mejor al ¿Tratamiento? Sí. No, la verdad que no. Hicimos múltiples correlaciones durante el ensayo clínico. De hecho, todas las correlaciones, los reviewers nos pidieron todas las correlaciones que se te puede imaginar, y no vimos nada claro. Y lo mismo nos sucede ahora con este uso extensivo, digamos, ¿no? Cuando uno ve la mortalidad por grupo etario, digamos que la forma más clara de ver si el medicamento está teniendo efectos o no vemos una correlación. No, claramente no. Y los que no respondieron, ¿está asociado a alguna comorbilidad en particular? Vos dijiste que tenían obesidad, la mayoría de ellos, pero digamos el hecho de una falta de respuesta o menor respuesta, ¿está asociado, no sé, a otra comorbilidad que pueden tener estos pacientes? No, de vuelta, ¿no? Nos encantaría tener una respuesta positiva a esa pregunta, pero si vos agarrás, no sé, 7.600 pacientes tratados, tengo el gráfico, lástima que no lo tengo acá, 7.600 pacientes tratados, y digamos, porcentaje de diabetes, hipertensión, todas las comorbilidades que se están estudiando, entre los que el 85% que no falleció y el 13% que falleció, ves los mismos porcentajes. Es clarísimo que no hay lo que yo puedo decir como inmunólogo, habiendo analizado todo esto, es que hay algo ahí de un defecto del sistema inmune que es un factor casi te diría, no diría excluyente, pero muy importante. Claro. Gracias. De nada. Bueno, y me aparece una última pregunta en el chat, la doctora Eloisa Arana. ¿Otra vez yo? No, era muy simple. Estas aplicaciones son endovenosas, Exacto. que requieren una internación, ¿no? Sí. No siempre, ¿eh? El caso que yo te relataba de San Antonio de Areco, como en varios lugares en Córdoba que se establecieron como unas carpas donde se trataban a los pacientes, y en algunos otros lugares muy puntuales se aplicó el medicamento en lo que ellos llaman hospital de día. Es decir, el paciente se aplica el medicamento, lo tienen una hora ahí en observación y después se va a la casa. Pero bueno, es cierto que es una complicación, claro, la aplicación. Dado que tiene que puede ser tan concentrado, intradérmico no se puede, porque yo sé que las inmunoglobulinas para estos chicos hay un protocolo intradérmico y eso facilitaría, ¿no? Sí, hay un protocolo intradérmico con el uso de cócteles de monoclonales. Nosotros estamos ahora haciendo un ensayo de farmacodistribución en cerdos con vía intramuscular, que nos parece por ahí la mejor, teniendo en cuenta todo lo que hay en bibliografía con el uso de estos fragmentos de anticuerpos. Porque una desventaja que tienen estos fragmentos es que tienen una vida media más corta que las inmunoglobulinas, tienen una vida media de 60 horas. Y baja mucho también la biodistribución. Yo no creo que dé para intradérmico, pero sí le tenemos fe a la vía intramuscular, que es una vía por ahí no tan amigable como la intradérmica, pero no tan compleja como la endovenosa. Y en este momento estamos lanzando un ensayo, un preclínico en cerdos para ver la farmacocinética y después ver si lo podemos hacer en humanos. Bueno, yo creo que ya están todos como yo con ganas de ir a comer, así que... Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su tiempo, y muchas gracias a quienes participaron del seminario de hoy. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Saludos a todos. Muchas gracias. Salud. Hasta luego.